Con la venia del tribunal voy a proceder a la defensa de mi tesis doctoral. En primer lugar, agradecer a los miembros del tribunal el hecho de estar aquí en la defensa de mi tesis doctoral y a continuación voy a pasar a exponer los principales factores de los cuales consta la investigación que se ha llevado a cabo durante los últimos años. A lo largo de la exposición se comenzará por la justificación, donde fijaré el porqué de las variables estudiadas, se fijarán los objetivos, se explicará cómo se ha llevado a cabo la investigación mediante material y método, se explicará qué se ha hallado en los resultados de discusión. De forma breve y de forma más detallada se expondrán las conclusiones, lo principal, lo más relevante de la investigación. También se expondrán limitaciones, que han sido aquellos factores limitantes que se han llevado a cabo durante el transcurso. Y por último, una reflexión personal, ya no solo de la investigación, sino de los factores estudiados en torno a la actividad física durante el transcurso de los años. En las conclusiones de la Conferencia Internacional de la Actividad Física y Obesidad en Escolares, Kaczmarek y colaboradores en 2008 mencionaban que un nivel alto de actividad física se relacionaba con un riesgo menor de desarrollar obesidad, mientras que un nivel más bajo de actividad física incrementaba el riesgo de padecer obesidad. Por lo tanto, la prevalencia de la obesidad no puede ser erradicada sin un incremento en los niveles de actividad física. En España, el Ministerio de Sanidad establece en los últimos datos en cuanto a las encuestas de salud de la población que de cada 10 escolares en la franja de edad de 2 a 17 años, uno padecería obesidad y 2 de ellos padecerían sobrepeso. A su vez, ha sido descrito en la bibliografía internacional por Nubiala, por Moreno, también en un estudio de revisión realizado por Salis, que es en torno a la edad de los 12-13 años, cuando están a punto de pasar a la adolescencia, donde los niveles de actividad física descienden más notablemente. En lo relativo al sedentarismo, si cabe, es aún más importante, más impactante para la salud los niveles de sedentarismo, y la Organización Mundial de la Salud recomienda la realización de 60 minutos diarios de actividad física de una intensidad moderada a vigorosa en todos los jóvenes. A este respecto, en las investigaciones evaluadas se ha observado que los jóvenes en escuela primaria se pueden acercar a dichas recomendaciones, mientras que es en el paso a la adolescencia cuando los niveles decaen de forma más notable. En lo relativo al periodo extraescolar, ha sido descrito que es un periodo adecuado para una práctica de actividad física de forma autónoma y de forma intencionada por parte de los escolares. Así, en un estudio realizado por García Cantó en la región de Murcia, observaba que la mayor parte de actividad física la realizaban los escolares una vez salido del periodo de escolarización. En otro estudio con jóvenes americanos, Arundel observó que durante el transcurso de 5 años la mayor parte de actividad física se realizaba en el tramo extraescolar, cobrando más importancia dicho tramo conforme pasaban a la edad adolescente, es decir, la actividad física moderada y vigorosa se reservaba principalmente para el periodo extraescolar. Por todo ello se decidió analizar qué factores se asociaban a los niveles de actividad física de los escolares en las edades de 11 y 12 años, en el sexto curso de primaria, cuando están a punto de pasar a la etapa secundaria, a la adolescencia, que es cuando está descrito que los niveles decaen de forma más notable. En la presente diapositiva se puede observar la estructura de la investigación. Así se escogió como la variable dependiente y continua de la investigación la actividad física extraescolar, y se escogieron 5 variables predictoras o que determinaban la actividad física. Se escogieron como variables independientes de la investigación. Así, los criterios de elección de dichas variables fueron que habían sido previamente estudiadas algunas desde el Departamento de Ejercicio Físico y Salud de aquí de la Universidad de Murcia, y otras en función de revisión bibliográfica en torno a factores relevantes asociados a la actividad física. Si bien es verdad que no han sido escogidas todas las posibles, todas las descritas en torno a actividad física, sí han sido escogidas algunas más relevantes y de más consideración bajo nuestra consideración. Así, esta es la estructura de la investigación y se procedió a fijar unos objetivos. Los objetivos fueron analizar los niveles de actividad física extraescolar, analizar el autoconcepto, la coordinación, la intención, otros significativos y el estatus de peso corporal, y observar su relación con los niveles de actividad física extraescolar. Continuando con el material y método, dentro de este apartado se escogió una muestra de sujetos con un diseño para el estudio, se siguió un procedimiento, y para la evaluación de todas las variables anteriormente mencionadas se emplearon distintos instrumentos que se comentarán a continuación.
La muestra final estuvo compuesta por 408 escolares de la región de Murcia cursando sexto curso de educación primaria, así fueron niños y niñas de 11 y 12 años. Se llevó a cabo una selección aleatoria mediante un proceso de selección aleatorio simple. Se atendió a criterios socioeconómicos en función de las distintas comarcas de la región de Murcia. Dichos escolares, a su vez, se prestó atención a la variable sexo para conferirle cierta homogeneidad a la muestra, atendiendo a la variable sexo. Todo el proceso de muestreo se llevó a cabo siguiendo las normas deontológicas de la Declaración de Helsinki en su revisión del 2008. En cuanto al diseño, se empleó una metodología cuantitativa con un diseño de tipo descriptivo relacional y de corte transversal. A su vez, la naturaleza del estudio fue ex post facto. Para todo el análisis estadístico se empleó el paquete estadístico SPSS 19.0. En cuanto al procedimiento, en primer lugar se llevó a cabo un entrenamiento de los exploradores. A los exploradores se les comentaba la finalidad del estudio, se les comentaba las peculiaridades de cada prueba y se procedía a realizar un estudio piloto con una muestra menor de sujetos, donde se realizaba un estudio de fiabilidad inter e intraexplorador, así como de validez de los test y cuestionarios que se iban a implementar. Dentro de dicho estudio piloto, con una muestra de escolares menor, se procedió a realizar una adaptación transcultural del instrumento de medición de la actividad física, del Previous Day Physical Activity Recall. Dicho instrumento fue validado por Weston, Pate y Petosa y posteriormente por Trost en escolares de 10 y 11 años. Y así, siguiendo los pasos que establecía Beaton para traducción de instrumentos al contexto español, se procedió a su traducción. Una vez traducido, se realizó un pretest de dicho instrumento con 32 escolares. De los 32 escolares que realizaron el pretest, 3 señalaron dificultades para comprender las intensidades de actividad física y 1 para completar la cuadrícula. El resto de escolares lo realizaron de forma satisfactoria, por lo que nos pareció un instrumento que ciertamente era bastante versátil y útil en el contexto extraescolar y mediante su test-retest que se realizó posteriormente, fiable para evaluar la actividad física de los escolares. Bien, se estableció un dossier para los escolares. En ese dossier había distintos cuestionarios relacionados con la actividad física. El dossier se puede observar en los anexos. Ese dossier fue el que se implementó durante los 3 días de medición. Se llevaba a cabo 3 días consecutivos semanales de medición, donde los escolares debían de completar, de la forma que voy a detallar a continuación, los distintos instrumentos. Dentro del dossier se incluía una copia del cuestionario PDPAR, el de medición de la actividad física. En dicho cuestionario se incluía una copia de los ejemplos de las intensidades de actividades, de los números posibles de actividades y de la cuadrícula, que era lo más importante de la cuadrícula, donde completaban la actividad física que realizaban. Se incluyeron 3 copias de dicha cuadrícula, ya que se midió la actividad física durante 3 días consecutivos. Durante 3 días consecutivos los escolares debían de señalar la actividad física que habían realizado el día anterior desde que salieron del colegio a las 2 de la tarde. Se puede observar que el instrumento está fragmentado desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche en periodos de media hora. Los escolares debían de completar en cada periodo la actividad que realizaban y la intensidad subjetiva a la que la realizaban. Así, posteriormente, mediante una planilla de equivalencias actividad-intensidad METS, que fue la planilla validada por Trost, se confería un valor para su posterior análisis estadístico. Mencionar que, según Salis, los instrumentos de recordatorio en jóvenes por debajo de la adolescencia deben de preguntar acerca de la actividad física realizada el día anterior y no más atrás. Como hay otros instrumentos que preguntan sobre los últimos 7 días, pues bien, en escolares ha sido descrito que hay más sesgo, hay más posibilidad de olvido que si preguntas solamente sobre el día anterior. Ese fue uno de los motivos por los cuales también se eligió dicho instrumento. Para la medición del autoconcepto físico se empleó la escala Physical Self-Concept Questionnaire. Es una escala de medición de autoconcepto inicialmente validada por Fox y Corbin y traducida al contexto español por Moreno, Cervelló, Vera y Ruiz. Dicha escala fue objeto de un estudio de fiabilidad, así como de un modelo estructural confirmatorio que la hizo válida para la medición del autoconcepto en la muestra que la llevamos a cabo. Para medir la intención que tenían los sujetos de ser físicamente activos, se empleó la escala MIFA. Dicha escala, sus 5 ítems daban lugar a un único constructo, que era la intención de ser activo, y se creyó conveniente utilizar esta variable en relación con la actividad física, ya que algunos estudios así lo habían probado previamente.
A su vez también se creó un cuestionario con escala tipo Likert, con 4 opciones de respuesta, acerca de aquellos factores socioambientales que podrían influir la actividad física en torno a la familia, a los hermanos, al grupo de iguales, y se denominó cuestionario de otros significativos. Este cuestionario fue creado en base a una revisión bibliográfica y en base a una consulta con expertos universitarios en la materia. En la segunda sesión y en la tercera sesión de medición se procedió a llevar a cabo las pruebas de coordinación motriz. Dichas pruebas han sido extraídas de la batería COFISA, que es una batería que se ha empleado en adolescentes, en la tesis doctoral de Agudo, en un estudio de reciente publicación de García Cantor Rodríguez y colaboradores. Dichas pruebas, como ya he mencionado anteriormente, fueron objeto de un estudio de fiabilidad y también de un modelo estructural confirmatorio para confirmarnos que dichas pruebas en escolares de primaria también medían la coordinación, el sumatorio de coordinación de los escolares. Así, ambas pruebas se realizaron en las mismas condiciones de partida, los sujetos realizaban 2 veces cada circuito y se obtenía, el explorador obtenía la mejor marca de 2 veces, de la mejor, realizaba 2 veces cada circuito y el explorador obtenía la mejor marca, era la marca que registraba. En cuanto al estatus de peso corporal, se midió en la primera sesión de medición, los escolares salían de 2 en 2 a un aula anexa al aula de clase y ahí el explorador era donde tenía instalada la báscula y procedía a la medición de talla y de peso de los escolares. Posteriormente se calcularía el índice de masa corporal y se clasificaría en función de los puntos de corte que establece Code y colaboradores. Dicha clasificación daría lugar a la clasificación de normopeso, sobrepeso y obesidad en la muestra escogida. Continuando con los resultados y la discusión, en primer lugar mencionar que han sido formulados en base a las hipótesis de investigación que se plantearon años atrás en el inicio del estudio. Es preciso mencionar que en los resultados descriptivos aparece la actividad física formulada de 3 formas. En primer lugar aparece en tiempo, en minutos. En segundo lugar aparece en METs. Y en tercer lugar aparece en kilocalorías al día, extraídas de dichos METs. Si bien ha sido cuestionado en la bibliografía internacional el uso de METs y sus kilocalorías diarias equivalentes en escolares por debajo de la adolescencia, ya que ha sido descrito que el gasto calórico disminuye con la edad, las investigaciones que han empleado el PDPAR con más fiabilidad no han sido aquellas que han utilizado los valores estándar de METs, ya que las investigaciones, pese a ser con jóvenes, emplean valores estándar, los que estableció Ainsworth en su compendio, emplean valores estándar los cuales deberían de ser de poca transferencia a jóvenes. Sin embargo, las investigaciones que emplean con más fiabilidad el PDPAR lo hacen extrayendo los episodios de actividad física de una intensidad moderada, vigorosa o el sumatorio de moderada a vigorosa intensidad. Y así ha sido realizado en esta investigación a la hora de realizar la estadística inferencial con las otras 5 variables. En cuanto a los niveles descriptivos de actividad física, mencionar que los varones promedian más tiempo de actividad física moderada y vigorosa que las mujeres. Así, las mujeres se asocian a una actividad física moderada, mientras que los hombres se asocian a una actividad física de carácter más vigoroso, más extenuante. 54% de la muestra cumpliría con las recomendaciones que ya mencioné que establece la Organización Mundial de la Salud. Una vez obtenido el promedio de las 3 mediciones de minutos de actividad física de los sujetos, se seleccionó la actividad física por encima de 3 METs, es decir, aquella vigorosa y o moderada. Se seleccionó ese tipo de actividad física. Así se realizó una clasificación en 4 niveles. No realiza nada de ese tipo de actividad física, realiza de 0 a 30, realiza de 30 a 60 y realiza más de 60. Se puede observar cómo las mujeres se asocian más a los periodos de 0 a 30 y de 30 a 60 minutos realizando actividad física moderada y vigorosa, mientras que los hombres superan a las mujeres cuando se realizan más de 60 minutos de actividad física moderada y vigorosa. Es decir, en el cómputo global sumatorio de actividad física moderada y vigorosa serían los hombres los que predominan por encima de las mujeres. En el estudio IDEFIX, estudio internacional, con la muestra española que seleccionaron, encontraron resultados similares a los que acabo de mencionar. Así como ya he dicho, el 54% de la muestra cumpliría con las recomendaciones que establece la OMS. En lo encontrado por la última revisión del Health Behavior School Children en 2010, encontrarían que el 31% de jóvenes cumplían con las recomendaciones. En el estudio en KID fue el 48% los que cumplían con las recomendaciones.
En otros estudios españoles que no han empleado dichas clasificaciones, Gómez y colaboradores mencionaba que había un 15% de la muestra que evaluó que no realizaban ninguna actividad física extraescolar. En el estudio Aladino fue el 18% los que no realizaban ninguna actividad física extraescolar. En nuestra muestra ha sido el 8,1% de sujetos que afirman no realizar ninguna actividad por encima de 3 METs, de intensidad moderada y o vigorosa. Cuanto a los resultados estadísticos inferenciales, en la relación de autoconcepto físico y actividad física no se encontraron asociaciones significativas. En cambio, cuando se cambió la direccionalidad, se obtuvo la actividad física como variable independiente percentilada en 3 niveles, bajo, medio y alto, y se asoció con el autoconcepto como variable continua y dependiente si encontramos asociaciones significativas. Así, aquellos que realizaban más actividad física se asociaba a una competencia percibida superior dentro del autoconcepto físico, un autoconcepto físico global superior y en varones una autoconfianza superior y en mujeres una fuerza percibida superior. En este sentido, Goñi, en un estudio que realizó, decía que el autoconcepto físico y la actividad física, la relación era bidireccional. En esta investigación podemos probar que va en una dirección, que va en la dirección de a más actividad física se incrementan algunas dimensiones de autoconcepto físico y no al contrario. Lo encontrado por Baskin y colaboradores fue que de las dimensiones del autoconcepto físico, la que más se relaciona con la actividad física es la competencia percibida. Dicho ha sido encontrado también en este estudio, ya que tanto en varones como en mujeres la competencia percibida es inequívocamente relacionada con realizar más actividad física. En lo que respecta al atractivo físico, la dimensión de atractivo físico, Esnaola y Goñi señalaban que era la única dimensión que no se asocia a la actividad física. Ese aspecto también ha sido encontrado en esta investigación. En ninguna de las dos direcciones hemos encontrado relación entre atractivo físico y actividad física. En lo relativo a la intención y a la actividad física, la intención de ser activo predice, tanto en varones como en mujeres, la actividad física. En los escasos estudios encontrados relacionando ambas variables van en esta dirección, es decir, los estudios que relacionan intención con actividad física encuentran lo mismo que hemos hallado nosotros. En cambio, un dato curioso es en una revisión encontrada por Rhodes y De Bream en adultos, realizaron una revisión en torno a la actividad física y la intención en adultos. Entonces encontraron que la intención no era un predictor de la actividad física en los adultos, ya que tan solo un 50% de los adultos que manifestaban tener intención de practicar actividad física realizaban actividad física. Por lo tanto, tanto en jóvenes como en adultos se puede afirmar que la intención es un requisito, pero en jóvenes se puede asociar a ser un predictor de actividad física, ya que realizan más los que tienen más intención. Sin embargo, en adultos no se puede afirmar de ese modo, ya que tan solo en algunos casos realizarían más actividad física. En la relación entre coordinación motriz y actividad física, tanto en varones como en mujeres, las pruebas de coordinación motriz que se llevaron a cabo se asociaron de forma significativa con la actividad física. Tan solo se han encontrado 2 estudios que de forma transversal midan la coordinación y la actividad física, y han sido en adolescentes. García Cantó y Brodniak encontraron asociaciones en adolescentes. En cambio, más evidente es la relación que se han encontrado en estudios longitudinales. En estudios longitudinales, por mencionar un estudio importante, el de López y colaboradores, con escolares portugueses, publicado en el Scandinavian Journal of Sport Medicine. En dicho estudio evaluaron a escolares de 6 a 10 años, un estudio longitudinal, midieron las destrezas motoras de los escolares a la edad de 6 años y veían cómo evolucionaba la actividad física en el transcurso del tiempo hasta llegar a los 10 años. Bien, pues aquellos que menos descendían en niveles de actividad física eran los que mayores destrezas motoras habían mostrado a la edad de 6 años. Ese fue uno de los estudios que nos invitó a indagar más en torno a coordinación motriz y actividad física. En lo relativo a la relación entre el estatus de peso y la actividad física, el estatus de peso no predecía la actividad física de carácter moderado y vigoroso de nuestra muestra. Dicho aspecto ha sido encontrado en algunos estudios relacionando estas variables en jóvenes por debajo de la adolescencia. En cambio, cuando se seleccionó de forma separada la actividad física vigorosa, aquella por encima de 6 METs, la más extenuante, sí se encontraron relaciones. Es decir, aquellos sujetos que se asociaban a normopeso realizaban más actividad física de carácter vigoroso. Esto ha sido encontrado de forma inequívoca en las investigaciones que han cogido y han seleccionado de forma separada la intensidad vigorosa con el estatus de peso. Lo mismo coincide en nuestra investigación. Al cambiar la direccionalidad, también se obtuvo la variable independiente de la actividad física y la dependiente, el IMC como continua, se asoció en varones, explicando que realizar más actividad física daba lugar a un IMC más óptimo en varones, pero no así en mujeres.
En la relación de los otros significativos y la actividad física, los resultados son dispares. Así, la práctica de los padres no predecía la actividad física de la muestra evaluada. Hay distintos estudios, algunos dicen que no predice, otros dicen que sí predice, hay cierta controversia en torno a estas variables. En ambos sexos de nuestra muestra, la práctica de los hermanos sí se asoció a un nivel superior de actividad física, y también el hecho de estar federado también se asociaba a un nivel superior de actividad física, tanto en varones como en mujeres. En cambio, es en mujeres donde hay más variables que se asocian hacia la actividad física de las mujeres. En varones tan solo esas dos. Así, la motivación del padre, la práctica y motivación de los hermanos, motivación de hermanos y la cercanía de instalaciones resultaron ser predictoras de la actividad física de las mujeres. Casimiro y Pierón, en 2001, en un estudio donde relacionaban distintos factores con la actividad física, encontraron que la influencia padre-hija, del padre hacia la hija, llevaba a esta a realizar más actividad física. Dicho aspecto puede ser encontrado en esta investigación donde la motivación del padre invita a la hija a realizar más actividad física. La influencia de los hermanos también ha sido encontrada asociada a la actividad física en algunos estudios, como el de Montil en la Comunidad de Madrid. En cambio, en la revisión que hizo Salis y colaboradores no encontraba asociaciones significativas. En dicho estudio de Montil, la influencia de los amigos no se asoció a la actividad física. En cambio, en revisiones como la de Salvi, en una revisión sistemática, sí encontró asociaciones entre la influencia de amigos y la actividad física. Por último, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal de las variables estudiadas. Así se pretendía observar el valor predictor del conjunto de variables sobre la conducta de actividad física. Se puede observar que para el total de la muestra sería un 20% la varianza explicada por el total de variables escogidas, siendo la intención de ser activo, la coordinación motriz y los otros significativos las variables que más peso tienen a la hora de predecir la conducta de realización de actividad física en el total de la muestra. En las mujeres sería un 27% de la varianza lo que explicaría el conjunto de variables, siendo la intención de ser activo, los otros significativos y la coordinación motriz las tres variables que mejor predicen la conducta de actividad física. En cambio, en varones se observa un valor escaso o despreciable para la explicación de la varianza del conjunto de variables en la conducta de ser activo, siendo tan solo la coordinación motriz la cual se asocia a una conducta más activa de actividad física. Como conclusiones, de forma más detallada, más resumida, mencionar que la intención, la coordinación y los otros significativos serían tres factores que mejor predicen la actividad física en el total de la muestra. La coordinación motriz se asociaría de forma transversal con la actividad física en estas edades evaluadas. La práctica de actividad física se relaciona con niveles más elevados de autoconcepto, con la implicación a nivel psíquico que puede llevar para los escolares a estas edades. Y por último, los niveles de sobrepeso y obesidad en el sureste español siguen siendo elevados, como ha sido así encontrado en investigaciones anteriores, y a su vez se han encontrado ciertas relaciones que sugieren que la actividad física puede actuar como elemento de intervención en torno a erradicar estas problemáticas. La investigación no ha estado exenta de limitaciones. Las limitaciones se centran principalmente en las características intrínsecas del estudio. Sí, fue un estudio que se llevó a cabo en el ámbito escolar, sujetos a un horario escolar, sujetos a una serie de cuestionarios a implementar por las características de la muestra. Así, una limitación fue que el instrumento que se empleó para medir la actividad física fue un instrumento de autoinforme, habiendo sido descrito en la bibliografía que los escolares tienden a sobrevalorar la actividad física que practican mediante este tipo de instrumentos. De igual modo, se empleó el IMC para categorización del peso corporal y ha sido descrito que no diferencia entre masa magra o masa grasa, pudiendo dar lugar a no categorizar de la forma más adecuada. En cambio, decidimos utilizarlo debido a su versatilidad en el ámbito escolar, también debido a la cantidad de estudios epidemiológicos y comparativos que hay basados en esa temática. Por último, se precisan estudios longitudinales que indaguen en torno a estas variables para que se puedan consolidar de cierta forma lo encontrado, lo sugerido en la investigación realizada en los últimos años. A modo de reflexión personal, en base a la investigación realizada, mencionar que, bajo mi punto de vista, puedo confirmar que la práctica de actividad física es un constructo multifactorial, así depende de distintos factores. En primer lugar, destacaría los factores ambientales relacionados con las instalaciones, con una oferta de actividad física extraescolar variada y de acuerdo al gusto de los escolares. Destacaría los factores sociales, donde se incluirían la práctica de actividad física conjunta con padres, con madres, con hermanos, con amigos.
Y en los factores personales se incluiría la realización de actividad física en escolares bajo un mismo nivel de competencia, donde se puedan sentir competentes, donde puedan incrementar sus niveles de autoconfianza. Y de igual modo, en los factores personales incluiría el papel que tiene la educación física escolar en el desarrollo de una coordinación motriz más adecuada de la edad infantil hasta la edad adolescente, para que ello les lleve a una mayor competencia percibida y les lleve a practicar actividad física a largo plazo, como ha sido descrito en la bibliografía. Con todo ello contribuiríamos a unos escolares más activos, a una sociedad más activa, una mayor calidad de vida y un mayor bienestar. Con esto doy por concluida la exposición y quedo a disposición del tribunal para posibles preguntas. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias. Tiene a continuación la palabra la tesis y quiere intervenir. Con el permiso del presidente, no quisiera dejar pasar esta ocasión para comentar algunas cuestiones relativas, y me voy a poner para no dar la espalda a nadie. En primer lugar, quiero agradecer al tribunal la que ha tenido en responder a nuestra llamada, porque lógicamente disponemos aquí de la presencia de personas muy vinculadas al ámbito de la actividad física y la salud, y les quisiera agradecer pues el haber respondido de una manera positiva a estar aquí, ¿no? En el caso del presidente, pues lógicamente es una persona que ya tiene una trayectoria en esta universidad que yo creo que la universidad tendría que establecer algún agradecimiento especial por las horas de dedicación que has tenido aquí. En el caso de José Miguel, te agradezco mucho que hayas, sobre todo por el esfuerzo del desplazamiento, que es la verdad un sobreesfuerzo para estar en este acto, pero creo que va a ser un punto donde vamos a sacar pues una gran cantidad de beneficios entre todos, ¿no? En el caso del doctor Yuste, el profesor de esta casa, pues qué decir que también agradezco en gran medida la contribución que nos hace hoy aquí, y lógicamente pues no es la primera vez que estás aquí, tribunales de la línea de investigación que hemos desarrollado, con lo cual agradezco mucho las contribuciones que nos vas a hacer. A los presentes también agradezco que estéis aquí acompañando al doctorando, a Juan José Pérez Soto. En este caso, decir que lógicamente aquí estáis como familiares, estaréis lógicamente sus familiares más allegados, pero del grupo de investigación quiero destacar que desde que llegó Juan José, pues ha aportado muchas cosas a nuestro grupo, ¿no? Aparte de la frescura, no digo como fresco, como sino la frescura que le ha dado al grupo, el dinamismo, su dominio del inglés, nos ha aportado sobre todo el que, incluso en este trabajo en concreto, les aseguro, aparte de lo duro que ha sido el poder aplicar este instrumento, el PDPAR, porque es muy costoso, de varias aplicaciones y con lo minucioso que es este cuestionario, él se empeñó en que era uno de los instrumentos que más información podía dar, que no fuese directo, es decir, el empleo de acelerómetros, pero con muestras así de 400 y pico sujetos, era el instrumento que más se aproximaba para dar la mayor información. Les puedo asegurar que ha hecho una réplica de las investigaciones más importantes que hay en el plano internacional, las ha estudiado con mucha minuciosidad y ha logrado extraer al ámbito español, con escolares españoles, datos bastante significativos, lo cual nos da pues unas grandes posibilidades para poder extrapolar nuestros resultados, para poder publicar nuestros resultados en ámbitos internacionales que puedan ser de cierto interés, ¿no? Por lo tanto, agradezco mucho a Juanjo el esfuerzo que ha hecho por aportar un grado más de nivel académico y científico con esta investigación que ha sido muy dura, muy costosa, pero que los resultados van a ser desde mi punto de vista, muy satisfactorios. Y muchas gracias por dar todo lo que nos das a diario al grupo, por las contribuciones que nos haces. Y bueno, decir que Eliseo y él son los pilares que mantienen el grupo de investigación en el que yo aprendo día a día, y son los que mantienen vivo todas las investigaciones que realizamos. Digamos que son los dos pilares más significativos que ahora mismo figuran en este grupo, sin menospreciar otros compañeros que también pues, están en él y que también con su trabajo
van a hacer que nuestro grupo poco a poco vaya adquiriendo pues, una mayor significación. No quiero entreteneros más y muchísimas gracias de nuevo al tribunal y gracias, Juanjo, por tu trabajo. Muchas gracias, Pedro Luis. Eliseo. Ya lo he dicho. ¿Lo ha dicho tú? ¿Algún otro doctor de la sala que quiera conozca el trabajo y quiera hacer algún comentario? Muy bien. Pues el secretario del tribunal, don José Enrique Morales García, tiene la palabra. Muchas gracias. Me gustaría empezar esta pequeña intervención dando las gracias a la Universidad de Murcia y en concreto al Departamento de Expresión Corporal, Plástica, Música y Dinámica, y que depende de la Facultad de Educación, por la oportunidad que me da de formar parte de este honorable tribunal. Y de forma un poquito más concisa, si me lo permiten, a los directores, tanto a Pedro Luis Rodríguez y a Eliseo, un poquito más especial a Eliseo, no porque se lo merezca más o menos, sino porque nos conocemos de un poquito más. Y a Pedro Luis lo conozco de mi etapa estudiante a través de otro compañero, pero desde el punto de vista que yo me tenía que empollar, si me permiten la expresión, lo que José Luis producía. Y la verdad que en este contexto, pues para mí la situación también es muy especial el poder estar aquí. Ahora pues, a ti, Juanjo, si me permites que te pregunte por tener un trato un poquito más cercano y así librarte de la tensión ya pasada, pues agradecerte y sobre todo decirte que es un placer poder estar aquí, valorar el trabajo que has realizado, que sé que seguramente que no es de caso de esfuerzo, de sacrificio, de muchas horas pasadas casi quitándolesela al sueño, y decirte que bueno, que este último trago ya lo has pasado, es decir, ya superas el reto y prácticamente el éxito lo tienes conseguido. Y bueno, y ahora si me lo permites, modestamente, pues hacer unas pequeñas apreciaciones para ver si eso te puede ayudar. Pues fantástico, pero de entrada ya tienes mi más sincera enhorabuena y el reconocimiento a tu trabajo realizado. Si te parece, simplemente por llevarlo un poquito más estructurado, voy a hacer un repaso breve por los diferentes apartados que tiene la tesis y luego te formularé un par de cuestiones que ya decides cómo las respondes, ¿vale? Respecto al marco teórico, la verdad que cuando abres la tesis y ves el índice, pues ya sabes que es un trabajo que está organizado, es decir, que prácticamente lleva la misma secuencia, por así decirlo. La parte del marco teórico, luego la sigues con la parte de los resultados, discusión. Y eso la verdad que se agradece porque agiliza. Me ha gustado bastante la estructura que ha dado y sobre todo que ha hecho una revisión bastante profunda, es decir, te ha olvidado un poco de lo que es la paja y ha ido al grano hacia lo que está más relacionado con lo tuyo. Y de verdad que en ese sentido a mí me ha gustado mucho. No solamente porque ha dado la actualidad, sino porque ha ido a lo más específico, a lo que es más afín a ti, por así decirlo. Respecto a material y método, aunque tú lo ponías separado, pero simplemente por ponerlo un poco en el mismo saco, de los objetivos sí que me han gustado, que eran bastante concretos y que realmente luego los abordaba en la parte final de tu trabajo. Y sí que lo único que hay en los primeros 5 objetivos, si recuerdas, por así decirlo, como que repetías la primera frase, oye, pues, simplemente que es cierto que está genial porque nos ayuda realmente a ubicarnos con qué perfil estamos, pero simplemente a lo mejor ese pequeño matiz, pero vamos, que no le veo mayor importancia. Y la hipótesis, salvo alguna que por ser tan conciso como te gusta ser, pues ha ocupado un poquito más de extensión, había un par de ellas que eran un poco más extensas, pero por lo demás yo creo que la verdad que bastante acomodado. Los instrumentos, genial, en el sentido de que no solamente ha utilizado, sino oye, que te ha molestado de adaptarlo, que ha hecho un estudio previo, que ha hecho análisis factorial y la verdad que yo creo que sinceramente la aportación que ha hecho bastante idónea, como tenía anotado, buena y profunda explicación, porque luego también ha hecho un esfuerzo de, oye, y muchas veces, y si no funciona una cosa, ¿por qué no hacemos la inversa para ver qué tal funciona? Yo creo que en ese sentido ha estado bastante acertado. Y me ha gustado la parte de los análisis estadísticos, sobre todo, no ya lo que haya hecho, que también, sino el cómo lo ha explicado. Es decir, porque muchas veces eso casi que lo damos por hecho. De hecho, cuando ponían los estándares en el factorial, ponían los indicadores de normalidad, por así decirlo, oye, para ver que si a ti te sale 0,9, por poner un ejemplo, saber que eso está bien o que está mal, pero no porque tú lo dices, sino porque se compara con investigaciones previas que dicen que lo bueno, lo aceptable están dentro de esos valores. La verdad que eso te lo agradezco. Luego ya en el capítulo de resultados, aquí tenía anotado bastante, de hecho me ha hecho estudiar, yo no había escrito tanto desde que yo era estudiante, tenía que tomar apuntes, pero en el capítulo de resultados
cuando exponía muchas veces los porcentajes, es cierto que las tablas que tú tenías puestas, como eran también que ponían muchos resultados a nivel de significación y tal, pero a lo mejor muchas veces con una figura, podemos ver mejor las diferencias antes que abusar mucho de tablas. ¿Por qué? Porque es cierto que la tabla transmite más información que la figura, pero de un golpe de vista, a lo mejor con una figura podemos ver exactamente dónde están las diferencias, si tienen más los chicos que las chicas. Sobre todo para que, bueno, la lectura posiblemente a lo mejor se pueda hacer en ese sentido, un poquito más ágil. Y bueno, tendría más cosas, pero tampoco es cuestión de extendernos en exceso. Simplemente que decir y destacarte que me ha gustado bastante cuando ha procedido con el análisis factorial. Como te decía, lo tenía recogido en torno a la página 218 y 219, porque no ha explicado efectivamente cuáles son los valores estándar, por así decirlo, en los que nos podemos atender. Luego ya, para ir concluyendo un poquito, en la parte de la discusión, la estructura de la discusión me ha encantado, en el sentido de decir, oye, no me vuelves loco, sigue la misma secuencia que llevaba en los resultados. De hecho, es que favorece efectivamente el que tú puedas seguir y que puedas analizar los datos. Y el seguimiento de los resultados, la verdad que en ese sentido, genial. Y yo había puesto aquí que me habría gustado, a lo mejor, que sobre todo, cuando en la introducción había puesto tablas, al principio me quedé así, pero luego cuando vi que las tablas realmente, digamos que no eran redundantes, sino que ponía 3-4 tablas, creo que tenía en la discusión, pero que compara fundamentalmente con otros estudios que son punteros a nivel nacional, incluso también a nivel mundial. Lo que sí es cierto que había buscado, y a lo mejor está, pero no lo había visto, que tus resultados, aunque claro, tú pones la tabla sacada de tal autor, cierto, pero a lo mejor si hubieras introducido también tus datos ahí, nos sirve para, de un golpe de vista, ver que todas las referencias de los demás países, y aquí en concreto tenemos los resultados de esta investigación. Simplemente porque a lo mejor sería un poco en ese sentido más visual. En relación a las conclusiones, a mí lo único que había visto era que, igual me corrige si estoy equivocado, ¿vale? En las conclusiones, la primera conclusión correspondía a lo mejor con el segundo objetivo. Al menos yo lo había percibido así, simplemente decir, o al menos yo le veía mayor afinidad. Luego, con calma, me dice, oye, mira, José, pues no tienes razón, pero simplemente a lo mejor esa apreciación en cuanto al orden, para que siga un poquito mejor la estructura inicial. Y luego, ya por último, simplemente había, para destacar y para darle más importancia al trabajo, que la verdad que he hecho un trabajo colosal, algunos aspectos formales sí que es cierto que me habían llamado la atención, simplemente de cara a lo que es la presentación del documento escrito. No sé, yo por ejemplo, en aspectos generales, me ha llamado la atención la parte de los márgenes, que lo he visto a lo mejor tendrá 1 centímetro o 1,5 centímetros, lo he hecho a ojo, y lo he visto un poco pequeño, cuando a lo mejor si nos vamos a algunas recomendaciones, pues te dicen que tienen que ir en torno a 54 centímetros y cosas así, pero vamos, simplemente de formato. He apreciado también alguna vez, pero escasas veces, que a lo mejor había un espaciado diferente, que había mayor o menor espaciado, pero bueno, eso no puede pasar a todos y son cosas simplemente de a lo mejor prestar un poquito más de atención en ese aspecto. Lo único que sí echamos en falta, nos pone un índice de tabla, pero no había puesto en la página. Al principio, después del índice, y esa simplemente lo vi, digo, menudo esfuerzo ha hecho para hacer el índice de tabla y de figura. Y vamos, yo digo porque igual yo la puse en la mía, no quiere decir que esté a lo mejor, simplemente que me llamó en ese sentido la atención. Y luego ya, por último, en el apartado de tabla tenía dividido tabla y figura. En las tablas sí que es cierto que he detectado que no hay una homogeneidad de criterios a la hora de presentarla, pero bueno, simplemente, por ejemplo, en el capítulo de los resultados tenía tablas que las primeras líneas son dobles, la segunda, anteriormente teníamos solamente una línea gorda. Bueno, son aspectos que posiblemente se puedan mejorar. Y tan solo, por citarte alguna, decir que la página, si no recuerdo mal, no me quiero equivocar, en torno a la página 164 o por ahí, había una tabla en concreto que
en los decimales los ponía en puntos y en la misma las ponía en coma. Ha sido la única en la que lo he encontrado, simplemente porque muchas veces cuando vaya a publicarlo o lo que sea, pues tenemos que tener en cuenta eso, porque igual a lo mejor si pillamos un revisor que no tiene gafas como yo y se da cuenta, podemos decir, oye, Juanjo, pero simplemente ya te digo que yo revisé luego mi tesis y si la llego a ver con los detenimientos igual ni la había presentado, o sea que, chapó, son cosas en ese sentido menores. Y ya si es verdad que termino y no te doy mala brasa, te termino si quieres con una serie de cuestiones, ¿vale? Solamente 3, o sea que con calma anota y ahora ya el presidente indica cómo tienes que responder. Simplemente decirte, ¿por qué decidiste hacerlo con este grupo en concreto de alumnos, ¿vale? Con ese curso en concreto. Lo anticipaba al final, pero las dificultades fundamentales que hayas encontrado tú a la hora de hacer este trabajo, aquello que hayas que decir, aquí las pasé canuta, casi que percibo aquí que igual tengo que tirar esto para atrás o echar marcha atrás. Y ya la última, si tuvieras que volver a empezar de nuevo este trabajo, ¿qué modificaría o qué cambiaría de lo realizado? Y para que no diga, oye, José, simplemente decir que felicitarte en este caso a ti, Juanjo, como doctorando, por el esfuerzo y la valentía y el afán de superación que supone el hecho de enfrentarte a una tesis doctoral, al tribunal, a los directores, tanto a Pedro Luis como a Eliseo, por el trabajo que me consta que seguramente de chino, y Eliseo en esta última parte ahí ha estado el tío a tope, o sea que en ese sentido genial. Y la última parte, la verdad que viene motivada por tu introducción, es decir, a lo primero que me fui, oye, ¿y esta persona a quién agradece la tesis? ¿A él o a quién? Y me ha gustado que las dos primeras personas que agradecen la tesis y se la reconoce son a tus padres. Con lo cual, la verdad que felicitar a los familiares, amigos, por ver este trabajo culminado de un ser querido en este sentido, y sobre todo, especialmente a los padres, a Lali y a Juanjo, porque no me puedo poner en vuestro lugar y saber la satisfacción y el orgullo que supone ver aquí a un hijo. Pero sí que es cierto que de entrada casi que le doy la enhorabuena a la par, tanto al doctorando, a Juanjo, como a su padre y familiar. Muchas gracias y perdona por la grasa. Gracias, doctor Morán. Si me permiten, en primer lugar, muchas gracias por todas las aclaraciones que he hecho. Me sirven para mejorar y para dotar de más calidad este trabajo en futuras publicaciones que pueda realizar en torno a él. Si bien es verdad que los datos que ha comentado en torno al formato, posteriormente cuando hice una revisión me di cuenta de ciertos aspectos, o sea que ya era un poco tarde, y ya, bueno, también en comentar el índice a la hora de las tablas, también lo percibí, he percibido ciertas cosas, pero ya una vez he editado todo, entonces pues en ese sentido me sirve para aprender y se lo agradezco. En cuanto a las preguntas que ha formulado, voy a pasar directamente a responderlas. En primer lugar, el hecho de por qué me he inspirado en este tipo de muestras en escolares de sexto curso de primaria. En primer lugar, mencionar que es una edad, la etapa de educación primaria, donde no hay muchas investigaciones realizadas, ya que es difícil extraer datos en torno a esas edades. Es difícil porque quizá todavía no poseen la capacidad madurativa para responder a ese tipo de cuestionarios. Es difícil encontrar cuestionarios que midan con ciertos criterios de validez y de fiabilidad estas edades. Pero para mí suponía un reto el haber realizado estudios con adolescentes, pero no en torno a la educación primaria. Yo personalmente soy maestro de educación primaria y me dedico a ello y creo que los escolares de sexto curso de primaria son ya maduros suficientes como para poder intentar esclarecer algunos ámbitos en la bibliografía en torno a este tipo de población. Y luego, sobre todo, el hueco, la literatura internacional establece que es en torno a los 12-13 años cuando decaen los niveles de actividad física. Entonces nos motivaba desde el grupo de investigación observar en la edad previa a pasar a la adolescencia, la etapa secundaria, sobre todo en mujeres también, que son las que más decaen en actividad física, observar en torno a 11-12 años, sexto curso de educación primaria, qué factores se podían asociar de los que nosotros solemos investigar y otros incluidos a esos niveles de actividad física. Esos fueron los motivos los cuales me motivaron a abarcar este grupo de edad. En cuanto a la cuestión número 2, si tuviera que comenzar de nuevo,
en esta tesis doctoral, bueno, mencionar que ha sido un periodo largo y tedioso, no ha sido una tesis doctoral realizada en un año ni en dos, hemos realizado bastantes años indagando en torno a posibles cuestionarios para evaluar, estudios de validación, pruebas, hacíamos cosas mal, las teníamos que volver a repetir, es decir, ha sido un proceso tedioso que si tuviera que volver a repetirlo, me gustaría realizar este proceso con una muestra menor y la actividad física evaluada mediante criterios objetivos, es decir, mediante acelerómetros. Eso sería lo que más me gustaría a mí realizar en torno a esta investigación. Si bien es verdad que en el contexto escolar y cogiendo una muestra de 408 escolares, primero por versatilidad de disponibilidad de horarios no puedes llevarlo a cabo, y segundo que el hecho de portar un acelerómetro con permisos de padres y durante 3 días no se prestaba ciertamente fácil para realizarse en sexto curso de primaria, por lo menos bajo mi experiencia en ese ámbito escolar. Es decir, si tuviera que volver a empezar, realizaría la tesis con menos sujetos mediante acelerómetros, ya que me aportan una actividad física objetiva. Si bien es verdad que también han sido descritos puntos negativos de los acelerómetros en escolares a la hora de portarlos, a la hora de graduarlos. Si bien es verdad, he leído que la principal recomendación es combinar instrumentos de autoinforme con acelerómetros. Lo realizaría de esa forma. Volvería a realizar la tesis doctoral combinando el mismo instrumento que he empleado de autoinforme de la actividad física, del cual estoy orgulloso de haberlo empleado en escolares españoles, y acelerómetros. También lo emplearía así. Y si tiene alguna aclaración o duda más. Simplemente que eres como la bruja, gana en las distancias cortas. Al principio eres nervioso y te dije, este hombre le da aquí un telele. Y te fuiste tranquilizando, y ahora en esta parte final, cuando ya estás más suelto y en el intercambio de preguntas e información, genial. Has respondido a lo que decía, y si me había olvidado antes con los nervios, que la presentación ha sido fabulosa. Y la presentación ha suplido con creces cualquier posible problemilla de esto o mejora de formato. Lo hubiera querido yo para mi tesis. Sin más. Gracias. Se lo agradezco, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor las preguntas, porque yo no sé si... Bueno, yo, obviamente, pues, buenas noches a todos los aquí presentes. También yo quiero, en principio, felicitarte por tu trabajo, porque me gusta que esto empiece y tiene que terminar. Sé que esto es muy laborioso, lleva un trabajo muy inconmensurable, y me consta que, evidentemente, las personas que más han podido aguantar esta situación han sido, pues, padres que sé que nunca te van a abandonar. Si tienes hermanos, no sé si lo tendrás, y si tienes pareja, no sé si sigues con ella. A mí me gusta esto se lleva para adelante mucha... Tu padre y tu madre están ahí, pero ya, esto sí que es verdad que es posible que aguanten a hombre. Yo te felicito por el trabajo, como te he dicho, y yo pues sí que también quiero dedicarme a Pedro Luis, mi director, mi amigo. Pues yo, gracias Pedro por invitarme, gracias por seguir aquí, gracias por seguir luchando por este área que es desgraciadamente castigada, cada vez más castigada, porque me da mucha pena porque es importante, y no sé por qué les han dado por darle caña a esta asignatura. Y yo pues agradezco a Pedro Luis que siga trabajando así. Gracias. También porque he estado contigo en situaciones en las que hemos ido a instituciones, a consejerías, a la Dirección General de Deportes, intentando que todo esto se regulara, en todo el tema de la actividad extraescolar, que realmente lo llevara gente competente, y desgraciadamente pues hemos fracasado. Sí. He pasado un poquito de la voz cantante que me ha llevado por todo el tema este. Y luego pues te contradigo en cuanto al tema del grupo de investigación. Es cierto que SEO lo tengo ahí enfrente y es que ya es agotador este hombre, ¿no? Y pues, a ti, José, sé que has estado ahí de una manera incansable, pero tú esto lo has arrancado tú, has sido tú el que has cogido el avión, el que lo has puesto en el aire, y evidentemente lo fácil ahora, con mis respetos a Eliseo, a José y a todos los que forman parte del grupo de investigación, que estar ahí y llevar el avión. Por lo tanto, has sido el que ahora has arrancado el avión, el que lo has hecho volar, y está claro que está ahí, no con otras personas, evidentemente pues, se han montado y siguen trabajando duro, eso me gusta. Bueno, yo como bien he dicho, después de estos agradecimientos, sí que no me queda poco ya por decir, como bien he dicho, pero bueno, voy a aportar algo, porque sé que luego pues algo tengo que decir, si no, no estaría aquí. Bueno, yo te agradezco. Lo primero que viene en la tesis son los agradecimientos, luego con la gente que viene. Cuando no viene gente, algo pasa. No eres muy buena persona. Viene gente, estoy viendo también gente verde, con lo cual tienes un buen corazón, eres una persona honesta, te conozco como alumno y evidentemente como te dije yo. Y luego también, como iba a comentar mi compañero de mesa, es cierto que dabas en distancias cortas, yo te tengo catalogado como un alumno tímido, pero bueno, es verdad que yo
estaba, digo, no sé, ya no sé si te hemos preguntado, porque evidentemente te ha mostrado muchísima seguridad, y eso es lo que has trabajado. Sí, sí, Has sí. trabajado, has hecho una búsqueda muy profunda, muy actualizada, notas también un poquito la inquietud que tienes en seguir trabajando con el tema este. Es difícil, muy difícil investigar, muy difícil. Es difícil hacer información, difícil hacer las cosas. Yo por eso el trabajo, para mí está perfecto. O sea, yo no te iba a comentar nada porque está claro que un trabajo empieza y acaba. Yo con mi doctorando, no sé, trabajando en julio, en agosto, en septiembre, llega un punto en el que ya, si falta un punto, falta una coma, yo qué sé, ni se acabó. Se cierra el punto pelota. Si ha habido aquí un error, mira, esto es un trabajo que se ha hecho como se ha podido hacer, lo mejor que se ha podido hacer y con las herramientas que se ha podido hacer. Tú has hecho el trabajo bien, ha sido todos los pasos, un título correcto, unos agradecimientos perfectos, una introducción que a mí me ha facilitado mucho la lectura del trabajo, un marco teórico que se ajusta totalmente al título, unos objetivos acorde y una hipótesis acorde al trabajo que has presentado, una metodología perfecta. Ya te digo algo, no sé, he hecho un falta que no me las comenté aquí en la presentación, pero ya te digo que yo con mi doctorando digo que se acabó, cerramos la tesis, cerramos porque esto no acaba. Hubieses puesto el paquete estadístico que luego lo has puesto aquí, el SPSS, el EIMO, el EQS, para el tema de las declaraciones estructurales, Pero, José, te lo digo porque tengo que decirte algo, si no, ya parece que no pinto nada, pero bueno, son cosillas que yo te digo que una tesis empieza y acaba y se tiene que tratar. Luego también, que luego has comentado aquí, que hubieses hecho referencia aquí en el texto, qué autores has utilizado para indicar los alumnos que están en monopeso, sobrepeso y obesidad. Lo dices aquí. Luego también he indicado un poco el protocolo que has seguido, si ha sido el protocolo ISAC, el protocolo GREC, que luego también lo comentas aquí, pero ya te digo que llega un punto en el cual es imposible. Es más, te comento una anécdota que mi profesor estaba dando que resulta que se equivocó en su título de tesis. Y dije, muchacho, cambia eso. Cambia eso. No, lo siento, ha sido un lapso. O sea, ya es tanto el estrés que se genera que ya hasta tu nombre es posible que pongas el nombre de tu tesis. Con lo cual, te digo que eso, no, o sea, llega un punto de estrés que bueno, no sé si es 1, 2, 3 o 4, 5, 6. Yo ya te digo que pues, te felicito, ¿no? En cuanto al trabajo que has hecho, yo no tengo nada que indicar al respecto. Sí que es verdad que estoy cabreado un poco y permitidme el uso de este término cabreado porque ¿por qué no realmente se regula quién tiene que llevar las actividades extraescolares? ¿Por qué no tienen que ser personas cualificadas? Cualificadas, llámese personas que saben de la universidad, que son las más acordes. Desgraciadamente, porque yo no sé, imagino que sea una mala gestión de esto, controla muchísimo más mi compañero y presidente de la mesa. Pues imagino que no sé, que habrá que ver realmente a quién compete esto para que las personas que realmente estén a cargo, ¿no? de llevar a cabo este tipo de actividades que sean personas cualificadas. Y no, desgraciadamente no tengo nada en contra de las federaciones, pero sí que es cierto que yo he sido monitor de alumno cuando estaba haciendo un poco y de repente era un barco de 30 niños. Yo no estaba, ahora me di cuenta que era un auténtico kamikaze. Un auténtico kamikaze, llevando a niños. Entonces, sí que es verdad que me veo un poco en ese sentido peligroso y cabreamos un poco con las instituciones y a quien corresponda. Se habla mucho de venga, promoción de la actividad física, eso se tiene que hacer en el colegio. Y si no es en el colegio, en actividades escolares dirigidas por personas cualificadas. Yo mi pregunta es una solamente al respecto. O sea, tú en base a tus resultados, realmente, ¿qué les dirías a los profesores de educación física, a los que son actualmente, a los futuros que van a ser? Y luego también un poco, ¿qué mensaje les transmitirías a las instituciones? Bien ministerio, consejería, y a ver si ya de una vez por todas, pues, no sé, les llega este mensaje, ¿no? Que evidentemente, pues, eres mi hermano académico, ¿no? Pero Luis fue mi director, evidentemente, por igual, ¿no? ¿Qué le dirías tú a estas personas, ¿no? Dentro de los resultados que has tenido, que ya te digo, te felicito por ello, y te doy la enhorabuena por este trabajo excelente que has hecho. Y también, pues un poco, me ha gustado muchísimo que aporte la limitación, porque un trabajo, a veces uno cuando hace un trabajo te das cuenta y dices, madre mía, como me lo ha comentado mi compañero, y dice, si es que lo haría otra vez, lo haría de nuevo otra vez el trabajo. Pero es que tiene que mejorar. ¿Por qué lo haría de nuevo? Porque has mejorado en competencias. Por eso lo haría de nuevo. Cuando empiezas, que bien, conforme, ¿no? Se fuera de todo de nuevo. Pero bueno, te felicito, Antonio, ya no me enrollo más. Y nada, pues solamente la pregunta esta porque me indica realmente cuál es el mensaje que tú le De acuerdo, con su permiso voy a proceder a responder. En primer lugar, muchas gracias por todo lo que ha comentado en torno al trabajo, si bien es verdad que ha sido un trabajo sacrificado, pero bueno, como han mencionado también tiene sus limitaciones, las cuales me gustaría mejorar en proyectos futuros.
En cuanto a su pregunta, bien, en base a esta pregunta, ya que pensé posibles preguntas que me pudiera hacer el tribunal, y una de las que pensé fue esta, ya que para dar un poco de transferencia que se ha realizado a un contexto más de docente de educación física, que se les puede decir a ellos o que se les puede decir a las instituciones en torno al estudio que se ha realizado, mencionar, en cuanto a los docentes de educación física, no tendría una única propuesta que concretarle, es decir, le propondría todo un plan de actuación. Y concretamente no me dirigiría en primer lugar a docentes de educación física, me dirigiría en primer lugar a las instituciones, a los que elaboran el decreto de currículum y a los que elaboran todo el plan de promoción de la actividad física en los distintos lugares. De ese modo, mi concepción de la educación física tiene dos vertientes. Una vertiente, teniendo en cuenta que son en casi todos sitios de 2 horas semanales, una vertiente podría ser la de mejorar sistemáticamente los niveles de actividad física del alumnado, es decir, alcanzar esos niveles que promulga la OMS. Sin embargo, no creo en esa vertiente, ya que con 2 sesiones de educación física semanal no se puede alcanzar un 60 minutos diarios de actividad física, es decir, no creo en esa vertiente respecto a la educación física escolar. Esa vertiente podría tener cabida si hubieran 4 o 5 sesiones semanales de educación física establecidos por un decreto. Sin embargo, hay otra vertiente que sí que sí la veo más coherente respecto a tal como está estructurado en el currículum, que es una vertiente en el sentido de utilizar la educación física escolar desde el plano de una educación física meditada, basada en estilos de enseñanza basados en descubrimiento guiado, en resolución de problemas, empleando estilos cognitivos, empleando estilos creativos y vinculada interdisciplinarmente vinculada con otras áreas, donde por ejemplo trabajar cosas que se ha trabajado en ciencias, trabajarlas también en educación física como conocimiento del cuerpo, nutrición, etcétera. Es decir, desde el punto de vista que está planteada la educación física, sí que es verdad que el compromiso motor importa en las clases de educación física, pero no se pueden conseguir los niveles que se promulgan. Por lo tanto, es ciertamente contradictorio el decreto de currículum, ya que pretende desarrollar una población activa y tan solo indica 2 horas de educación física. De este modo, estableciendo un tipo de educación física más meditada, más con el objetivo final al llegar a la etapa de educación secundaria de haber desarrollado el hábito, el gusto por practicar actividad física de forma autónoma fuera del contexto escolar, de este modo que está planteado, pues los escolares siguen realizando actividad física a lo largo de todas sus vidas. Yo además plantearía un plan de actuación en torno a fomentar la actividad física, y el plan de actuación lo separaría en 3 partes. En primer lugar, un plan de actuación para escolares de 6 a 9 años, primer tramo, otro plan de actuación para escolares de 9 a 12 años y otro para escolares de secundaria. No quiero extenderme mucho más porque he planteado un plan de actuación aquí un tanto largo, ya que engloba distintas variables escogidas así en toda la literatura, pero bueno, voy a comentar de forma detallada. Ese plan de actuación constaría de 3 horas de actividad física extraescolar que se realizarían evaluables como actividad física complementaria dentro del área de educación física escolar. No quiero calificarlas como obligatorias, por eso de que cuando obligas parece que la gente no hace, pero sí las calificaría dentro mediante estándares, mediante actividades complementarias. Y con eso de complementarias deben de asistir. Los únicos que yo dejaría exentos serían aquellos que estuvieran federados, ya que la bibliografía relaciona estar federado a más práctica de actividad física. Instalaría un plan que consistiera en 3 horas de actividad física extraescolar semanal, tanto en los 3 tramos que he comentado. De igual modo, dicho plan, pues de escolares de 6 a 9 años constaría de actividades centradas en desarrollar capacidades motrices, sobre todo lúdicas, capacidades perceptivo-motrices mediante el tiempo, mediante el ritmo. Sería algo así como darle un poquito de continuidad a la educación física escolar. En el segundo tramo, de 9 a 12 años, ya metería una multilateralidad específica donde, mediante módulos, se trabajasen distintas iniciación a deportes, para trabajar el tren inferior, tren superior, con implementos, para que tengan un bagaje motor adecuado hasta la edad de 12 años. Y una vez pasados a la etapa secundaria, ahí sí que ahí prestaría más atención, sobre todo en las mujeres, que son las que más decaen. Ahí sí que incidiría un poco en qué les gusta, es decir, pasaría un cuestionario a nivel de mi alumnado real, en mi contexto real donde estoy ejerciendo, y pasaría un cuestionario en torno a qué les gusta, ya que muchas veces se ofertan actividades extraescolares que no les gustan, sobre todo a las mujeres. Entonces, en base a lo que les guste, desarrollaría programas no competitivos donde todos se puedan sentir por grupos de nivel más competentes, y así, desarrollando esa competencia, puede dar lugar a desarrollar el gusto por la
actividad física y desarrollar así de forma autónoma a largo plazo. En general, para todo el plan este que he establecido, la actividad física se realizaría en los centros escolares, ya que en los centros escolares por las tardes algunos permanecen cerrados. Deberían de estar abiertos y tienen pista polideportiva, muchos tienen pabellón polideportivo, para llevar a cabo un plan de actuación como este, que debería ser instaurado en la LOMCE en este caso, o en las posteriores leyes que se promulguen a continuación. La actividad física se realizaría también, un aspecto que me gustaría que fuera así dentro de este hipotético plan de actuación, se realizaría con los padres, es decir, los padres llevarían a los sujetos a realizar actividad física y tendrían una oferta de actividades para ellos también, como la que pueden tener en el centro de fitness cercano a casa. Es decir, los padres llevarían a sus hijos a realizar actividad física y ellos realizarían actividad física. Este aspecto no es novedoso, ya que el doctor Casimiro en Almería implementó también un plan con los padres de los escolares cuando llevaban a los escolares a los centros docentes, o por lo menos una intención de ese plan, o así lo leí. Pero contribuiría a los factores sociales, en el sentido de que llevas a tu hijo a realizar actividad física y continúas realizando actividad física. Y bueno, eso serían las pinceladas, el plan de actuación que establecería en torno a la educación física. Habría que pagar de forma extraescolar a 3 monitores cualificados, como ha dicho el doctor Juste, ya no monitores sino licenciados deberían de ser, que abundan, entonces deberían estar ahí, que tampoco sería tan costoso para la sociedad el hecho de tener tres licenciados impartiendo 3 horas de actividad física extraescolar. En estudios he encontrado, el estudio que más me ha gustado de intervenciones extraescolares ha sido el MOVI 2, se realizó en Cuenca. Ese estudio, de forma sistemática, dotaba de 3 sesiones extraescolares, 2 de 90 minutos y una de 150 realizadas en sábado por la mañana. Los escolares que se acogieron a ese programa se les evaluaron previamente y después la adiposidad, el colesterol y la frecuencia de sobrepeso en niñas, mejoraban todos los parámetros después de ese plan de intervención de un año. Ese ha sido el estudio que he encontrado de más relevancia, publicado en revistas de más impacto. Entonces, pues bueno, ese sería un poco el plan de actuación que yo llevaría, y a los docentes de educación física pues les comentaría que deben de buscar el equilibrio entre compromiso motor y desarrollo del conocimiento de los beneficios de la actividad física para realizar actividad física. Pero bueno, estando 2 horas semanales lo veo difícil. No, yo no me tirado de la lengua. Ya con Pedro ya fuimos, me acuerdo, a esta general con de la sala de fitness, y ahí intentamos luchar, pero yo iba un poco de acompañante, intentamos pues un poquito que la figura de los gimnasios fuese licenciada. Y yo creo que fue un auténtico fracaso. Movilizó el pobre pues a todo el mundo y decía, te lo digo porque aquí la primera vez cuando llevas a la selección que se llevan, sobre todo llevan niños, sobre todo adolescentes, intenta que sean licenciados que estén, porque es cierto que como dice Pedro, pues nosotros hemos tenido prácticamente mi madre, la pobre, pues con su ganchillo puede montar un gimnasio, o sea, no hace falta que sea una persona cualificada para llevar un gimnasio, ¿no? Y luego también es verdad que, curiosamente, con todos los estilos de enseñanza, que totalmente de acuerdo contigo, es curioso porque al final te vas a un gimnasio y los que más éxito tienen con las mujeres, que son las que más hablan, son clases totalmente de instrucción directa. Body pump, body jump, bueno, interesante. Por lo cual, ahí está pasando. Quiero que sea la música, o el monitor o la monitora, ¿no? Que a veces pues, también un poco, en función de monitor a monitora, pues sí que es cierto que te vas o vas a una Respecto a lo que dice, si bien en verdad he olvidado en adolescentes que las actividades que se propondrían en el caso de, además de las adaptadas a sus gustos, si pudieran proponer un catálogo de actividades, deberían ser las que pudieran realizar tras ese programa en su contexto cercano, en su contexto local, en el centro de fitness cercano, o si viven en un sitio de playa o de costa, pues senderismo, o de las características que tengan cercanas y puedan darle continuidad a lo que se evalúa. Un ejemplo así de reciente, en alumnas de sexto les preguntaba qué actividades les gustaría practicar, y 2 o 3 me comentaban que les gustaría practicar actividades extraescolares, Zumba, la modalidad que está ahora tan famosa en los gimnasios, y esa modalidad puede ser que algún centro la esté ofertando de extraescolar, pero yo por lo menos no la he visto. Entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no realizar actividades que les gusten en torno a sus gustos? Gracias. Bueno, me toca. Esto de estar de presidente, que me estoy acostumbrando ya aquí en la Universidad de Murcia, no sé si por las canas, por la edad, porque ya va tocando, ¿no? Después de venir tantos años en la Universidad de Murcia, tiene sus hándicaps, que al final los compañeros de la mesa te han dicho muchas cosas, y sobre todo que has contestado muchas de las cosas que yo quería preguntarte, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias a la Universidad de Murcia, como siempre, por invitarme a esta fiesta académica. Para mí esto es un regalo y es una fiesta
del máximo rango que podemos encontrar en la universidad, ¿no? Felicitarte en primer lugar antes de con la tesis por la elección de los directores, ¿no? Te dice el refranero que en buen árbol se arrima, buena sombra de cobija, ¿no? Tú has sabido elegir la mezcla entre el talento, la pasión, la veteranía, la juventud, la mezcla perfecta, y has continuado una línea de investigación que abrió el doctor Rodríguez García en esta universidad hace muchos años, y que la Universidad Española y el mundo de la educación física de España tendremos que estar agradecidos a lo que Pedro Luis ha abierto, y que de forma muy inteligente pues muchos de vosotros habéis subido a ese carro, ¿no? Así que felicitarte, porque es difícil, Pedro, abrir una línea con tanta continuidad, con tantas tesis doctorales, y que bueno, tienes la fortuna de que haya personas como el doctor García Cantó que va siguiendo tu huella, y que eso sigue dando sus frutos, y hay otros nuevos doctorando, y que bueno, pues, es difícil a veces abrir caminos, ¿no? Caminos hacia el andar, y cuando uno abre caminos es más complicado. Así que creo que la Universidad de Murcia, tú decías que a mí tienes que hacer un homenaje al tiempo con el estatua aquí en la universidad. Un gusto. Después, a los familiares, pues, lo que nosotros digamos aquí es exclusivamente constructivo. Nuestra obligación es establecer un debate científico y que mejore el trabajo. El trabajo tiene pocas mejoras, pero yo voy a sugerir algunas cosas que creo que podría aumentar la calidad del mismo, ¿no? El trabajo está muy bien presentado, es un trabajo tradicional. En la última tesis doctoral que estoy por toda España se suele hacer como recopilación de artículos ya publicados, pero eso a veces para mí tiene mucho más valor esto, porque en la otra se esconde la metodología, que quizás es lo importante. Nosotros nos venimos a investigar, a valorar tu calidad como iniciante en la investigación, y por lo tanto la metodología para nosotros es fundamental, la rigurosidad del método, y el método es riguroso, y la estructura de la tesis está bien presentada, no es una tesis al peso, sino con contenido, está muy fundamentada, muy actualizada, y los objetivos responden las conclusiones responden a los objetivos. Ha sido honesto para reconocer las limitaciones, hay una perspectiva futura, una perspectiva, por tanto reúne todos los requisitos, ¿no? Ya me advirtieron los directores, porque a veces uno se cansa de tanto, estar mucho viajando por todos sitios, y yo ya quiero ir a sitios que creo que me lo pase bien con amigos, ¿no? Y segundo, que lo que vaya a leer sea productivo, ¿no? Y cuando leí el título ya me gustó. Primero porque un tercio de la población del mundo es inactiva. Si la sociedad fuese consciente de que no tomarse este fármaco de activarse conlleva tantísimas dificultades para la salud holística, otro gallo cantaría, con un tema de educación y de cultura física, ¿no? Otra cuestión que me gusta es en esta edad, ¿no? Ya en mi tesis hacía muchísimos años, y en tantas investigaciones te demuestra que la práctica física y deportiva decae en la adolescencia, con lo cual justo cuando los niños en esa etapa puberal van a entrar en la adolescencia, ¿en qué factores predisponen a la actividad física, ¿no? Claro, actividades extraescolares, habéis dado la tecla. ¿Quién dirige, quién ejecuta las actividades extraescolares? El monitor de turno, el que está en primero de Inés, el que hizo el monitor que es cadete con los manos, de baloncesto, el que sabe dar la pelotita, ese es el monitor, con la auténtica responsabilidad que tiene ese monitor. Por lo tanto, primera reflexión, ya se hizo un experimento en Extremadura, y es que hubiese oposiciones para licenciar educación física para llevar las actividades extraescolares. Eso me garantizaría que al menos no están los niños para pasar el tiempo, porque esto no es un pasatiempo, no es un recreo, sino es educar a través del movimiento, con la repercusión que tiene a nivel socializador ese agente, que es el monitor, el entrenador, quizá mucho más que los padres en estas edades. Por lo tanto, es tremendamente importante que esté muy bien amoblado, porque si es un fanático, un ultra o un hincha, el que está frente al grupo de niños, el deporte no es intrínsecamente educativo. Quien lo hace educativo es el que está al frente del grupo de niños. Y si está desequilibrado, mejor que mi niño no vaya a hacer deporte, porque va a ir por un camino inadecuado, ¿no? Primera reflexión, tema de las oposiciones. Segunda reflexión, ¿qué relación tiene la educación física escolar con la actividad física extraescolar? Y si yo soy maestro de un colegio y los de educación física no tienen ninguna vinculación con lo que ofertan por las tardes en mi centro,
por tanto ya hay una discrepancia. Por tanto, digamos que enlazar o favorecer que haya más conexión. Tercera reflexión, ¿qué actividades se ofrecen? Toda la tecla. Y si al final ofrecemos baloncesto, voleibol, fútbol, no sé cuánto, deporte federado que no se están teniendo en cuenta las características, los intereses, las expectativas de todo el conjunto de escolares, sobre todo el de las chicas, como bien habéis dicho ya, ¿no? Pero claro, ¿la realidad cuál es? Porque tenemos una epidemia que no se reduce. Los datos dicen que desde el año 87 la obesidad infantil en España no se ha reducido. Desde el año 87. O sea, muchos ministerios de sanidad que se han desarrollado mejor estrategia now, pero al final los niños siguen estando gorditos. ¿Por qué? Porque se ha americanizado la dieta, porque el uso de la tecnología está invadiendo el juego, la pantalla sustituye el juego motor, los niños están enganchados a la videoconsola, a los ocios tecnológicos pasivos y por tanto, y siguen comiendo en el McDonald's. Seguimos comiendo basura, por tanto, algo tendríamos que reflexionar, y ya desde el Ministerio de Sanidad y los gente desde el Ministerio de Educación favoreciendo un incremento del número de horas, y no solamente del número, sino de la calidad de las horas de educación física escolar, ¿no? Otra reflexión, pues que en tu tesis te saca, a diferencia de la mía, que los padres, tal como dice la teoría de la imitación, que los niños no hacen lo que los padres les dicen que hagan, sino más bien lo que les ven hacer, ¿no? Aquí en tu tesis no hay relación directa con el padre en cuanto a la práctica deportiva, pero sí quizá en cuanto al modelo de práctica, no en cuanto a que el padre sea más activo, las niñas o el niño va a ser más activo, sino un poco a cómo se le enfoque, hacia dónde se enfoca la práctica, porque los padres tienen mucha más incidencia socializadora en la infancia y el grupo de iguales, el grupo de amigos tiene más incidencia socializadora en la adolescencia. Claro, si en esa fase que usted estudia, que tú estudias, que voy a tutear, de la infancia a la adolescencia, que es la pubertad, es cuando cae, pues la clave sería educar a los padres. O sea, hay que montar una escuela de padres de todos los niños que van a actividad escolar. Y esa escuela de padres fundamentalmente se dirigiría al apoyo emocional hacia su hijo, a crear expectativas adecuadas y no pensar que su hijo va a ser Messi o Rafa Nadal, a centrarse en el proceso más que en el producto, centrarse en el ego, en la tarea más que en el ego, favorecer o que pongan medios adecuados, que aprueben el esfuerzo más que el rendimiento, una medalla no vale más que la salud de un niño, etc. Por lo tanto, yo creo que una de las claves sería montar esa escuela de padres vinculada con la actividad física extraescolar, ¿no? Después otra cosa, a los padres hay que decirle, si lo más importante para cualquier padre, y aquí están tus padres, es su hijo, la felicidad de su hijo, que el niño en la edad hasta los 12 años, que es la edad de oro del aprendizaje motor, porque los niños en esta edad aprenden a la primera, cuanto mayor riqueza psicomotora en el modelo que planteaba de 6, 9, 9, 12, fundamentalmente, a partir de 12 llegar a esta civilización, cuanta mayor experiencia o riqueza psicomotora tengan los niños, se queda grabado. Porque tú aprendiste a montar en bicicleta a los 10 años y no has vuelto a montar hasta los 40. Y no se te ha olvidado montar en bicicleta. Ahora has perdido la condición física, pero no la habilidad técnica. Eso está grabado en la base de datos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Convencerle a los niños, a los padres, que si la actividad física, no la escuela de fútbol, no la escuela de baloncesto, sino la escuela multideporte, el multijuego, con base en la psicomotricidad, la educación física de base, cuanto mayor riqueza psicomotriz tenga el niño, como eso va a perdurar, ¿quién va a practicar actividad física el día de mañana? Aquel que tenga un mínimo de habilidad para divertirse mientras juega a la pelota, el baloncesto, la playa, las palas. Por tanto, si yo quiero evitar que mi niño al final entre en el mundo de las drogas, que mi niño esté enganchado a una maquinita, cuanto más práctica físico-deportiva tenga en la infancia, mayor probabilidad tendré de que el día de mañana se lo pase bien. Y el niño se va a enganchar a la práctica en el adolescente cuando hay disfrute. Por tanto, porque eso está relacionado con la motivación intrínseca. Por tanto, lo que tenemos que hacer es favorecer que el mejor profesor de educación física tiene que estar en primaria, no en secundaria, y no en la universidad. El mejor profesor de educación física tiene que estar en primaria, en la edad donde los niños son esponjas motrices, y por tanto la educación física escolar tiene que estar íntimamente relacionada con la educación física o la actividad física extraescolar, ¿vale? Por tanto, es un elemento de felicidad para el futuro. Claro, ¿y de qué va a depender esto? De la competencia motriz. Si cuanto la competencia autopercibida del joven va a hacer que pueda poner en práctica aquello que domina. Pero
Esa es una de las necesidades psicológicas básicas, pero hay dos más, que son la autonomía y la relación. Es decir, la autonomía de hacerlo solo, no dependiendo del papaíto o de la mamá o del entrenador, sino que el niño ame la actividad física. Cuando el profesor de educación física se convierte, como tú estás haciendo, que conviertes tu vocación en una vacación, en pasión, en amor, en ternura hacia lo que estás haciendo, pues conseguiré que el niño sea más autónomo y no dependa de que me ponga una nota para ir o que mi padre me compre lo que sea, sino que yo es que quiero utilizar mi tiempo libre. Entonces ya está hablando de tres necesidades psicológicas básicas: son la competencia motriz, la relación con los otros, porque somos seres sociales, no somos seres virtuales, y la autonomía, hacerlo solo. Por tanto, si esto no lo hacemos en la escuela, ¿dónde lo vamos a hacer? Con amigos virtuales de Twitter, no sé qué, si practicamos más entre semana que el fin de semana, claro, si el modelo deportivo español es un modelo federado donde la competición es los fines de semana. Entonces, ¿qué este modelo que está haciendo? Favorecer el sedentarismo de los menos votados. Mis hijos son campeones de España de voleibol porque han seleccionado muy precozmente. Pero ¿cuál es la liga juvenil de Almería de voleibol? Que somos potencia nacional, 2 equipos, el A y el B. ¿Qué pasa con todo lo demás? Han quedado en tercero. Eso es hundir el deporte. Consiguen la medalla de ser el mejor a base de seleccionar y hundir a los demás. Por tanto, la reflexión sería, y además, he llamado, cuando venía en el coche de Almería para acá ahora, he llamado a una empresa de turismo activo y digo, ya tengo el negocio vosotros el año que viene. Tenéis que ofertar, que no lo hace nadie, ofertar paquetes para la familia de turismo activo para los fines de semana en aquellos niños que no estén federados. Al final es la clave, es decir, si la actividad física se hace entre semana, el fin de semana que hace el niño que no está federado, está delante de la máquina. Por tanto, si nosotros somos capaces de ofertar actividades extraescolares en el fin de semana, vinculando el turismo activo, la recreación, la participación, la convivencia, la familia, favoreceremos el flow, el fluir con la familia. Entonces, empresas que ofrezcan paquetes para la familia de turismo activo, creo que podría ser absolutamente interesante. Otra cosa, los padres quizás no tengan conocimiento, por eso de la escuela de padres, de los beneficios cognitivos y académicos de la práctica física y deportiva de infancia. Es decir, cómo afecta a un niño de 11 o 12 años la práctica física y deportiva en el cerebro. Es decir, tiene el hipotálamo a nivel emocional, pero en el cerebro, si los padres supieran que mejora el riego sanguíneo en el hipocampo, en la neurogénesis, hay una mayor conexión neuronal, hay mayor neuronas espejo que favorecen la práctica físico-deportiva favorecen la mayor concentración, el aprendizaje. Por tanto, el niño adolescente, como no educan solamente para ser actividad, el niño adolescente, si quiere rendir en el colegio, en este caso con vista a su futuro académico, pues más práctica físico-deportiva hace, mayor va a ser su rendimiento académico, que es al final lo que están buscando los padres, ¿no? Educar en autoestima para crecer como personas. Si tú a través de la actividad física, para el niño es muy importante, yo tengo el ejemplo de mi hijo, un niño súper tímido, que le gustaba el trabajo de relacionarse, hasta que los demás vieron él que era bueno con la pelota. Cuando ven los demás que es un niño hábil y diestro, todo el mundo quiere ir con el equipo y lo eligen incluso los mayores, con lo cual su ego va haciendo que no pase mejor. Por tanto, tengo que educar en autoestima en su justa medida, para que el niño crezca como persona. ¿Por qué? Porque los niños se están comparando y establecen juicio a partir de sus capacidades, de sus destrezas, y eso incrementa su autoeficacia, ¿no? Claro, si yo lo que estoy buscando es lo mejor para el niño, aquellos niños que son más queridos en la infancia, que son más queridos por sus iguales, ¿y qué significa ser más queridos? Pues que tengan más atractivo, que tengan más habilidades, menos medida de rendimiento académico, se van a convertir en adolescentes equilibrados. ¿Qué pasa a aquellos niños jóvenes, a aquellos niños de la infancia no aceptados, más impopulares, que tienen peor coordinación psicomotora? Porque son niños que van a tener dificultades de integración en la adolescencia. Entonces, se van a convertir en adolescentes con baja inteligencia emocional, con
con baja autoestima, con comportamientos antisociales, con niños más agresivos, con problemas de integración, niños conflictivos. Por tanto, es una medicina auténtica el que el profesor de educación física y el monitor deportivo sepan qué tipo de actividad física debe ser acorde para esto, porque al final es una labor importantísima. ¿Y tú sabes lo que se basa en eso? Todo eso es salud emocional. Que a veces los profesores de educación física se nos olvida que la salud es un componente holístico. Incluso el decreto en Andalucía hablan de salud corporal, y es erróneo. La salud nunca es corpórea, la salud siempre es holística, siempre es integral, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer para que no dejen de ser activos? Porque son activos, son activos. ¿Qué hacer para que estudiar lo que tú has hecho? ¿Qué factores? Pues autoeficacia, autoconcepto, competencia percibida, disfrute, acceso adecuado, el profesor de educación física tiene que ser activo, la práctica física está variada. Pero veo la noticia el otro día y en México resulta que un padre mata al entrenador de su hija porque no la ha sacado el equipo. Por tanto, digo, ostras, es que yo en México estaba me ha pasado y intentamos, pero en España no llegan a disparar, pero sí llegan a insultar, a humillar al entrenador o al educador, porque el padre piensa en el futuro mientras el hijo vive el presente. Y si se encuentra el padre que está buscando las expectativas futuras de que su hijo llegue a ser deportista de alto rendimiento, se encuentra un entrenador que piensa que el campeón a los 11 años es un campeón para toda la vida, ahí está el fracaso asegurado. ¿Cuántas estrellas fugaces? Un mal cimiento entre la familia y el entrenador. Entonces es muy importante lo que estoy diciendo, tremendamente importante, que el entrenador deportivo es un modelo para los niños. El responsable de las actividades extraescolares, por eso no puede ser cualquier monitor. Hay un cursillo de 15 días y está ahí tema de 20 niños, como decía antes Juan Luis. Creo que es tremendamente importante. Pero claro, esto tiene que llegar no a una tesis doctoral, tiene que llegar al responsable del Ministerio de Educación, responsable del Ministerio de Sanidad y a las federaciones. Y a las federaciones, que ahí quiero llegar un poco más. Teoría del comportamiento planificado. Yo he aprendido en esta tesis. O sea, yo que vengo aquí me las tengo que leer, por eso no me llaméis mucho, porque tengo que hacer una cosa. No sabe de España, Actitud con C, actitud con P. La actitud influye en la intención y esto influye en el comportamiento. El objetivo es que el niño tome decisiones que sean lo más racionales posible. O sea, por eso, desde la propia religión, por mi culpa, no por mi responsabilidad. Y acato las consecuencias de la responsabilidad de los actos que yo voluntariamente elijo. ¿Y de qué depende lo que el niño quiere elegir? Depende de tres factores. Uno, de la actitud que tenga, actitud más positiva, actitud más simpática, actitud de ilusión, actitud... Segundo, de las presiones sociales que tenga, del entorno, de los padres, de los profesores, etc. Y lo más importante, de la capacitación, de la facultad, del autoconcepto. Entonces, claro, lo ha hecho Juan Luis Yuste. ¿Cómo debería facilitar el profesor entrenador la mejora de estas tres circunstancias? Y yo te preguntaría, que ya lo has contestado, por tanto no te voy a preguntar, ¿cómo sería un programa de intervención? Porque esta tesis es descriptiva. Ahora, yo vería muchas tesis descriptivas ya. Ahora, yo quiero que tú, que eres brillante, seas capaz de dirigir a otra persona que ya no describa más. Ya está descrito. Ahora, ¿cómo intervengo? Y llevar un programa de intervención y valorar si realmente los niños se adhieren a la práctica. El objetivo es crear estilos de vida activos crónicos, o sea, que todo el mundo sea cada vez más activo, ¿no? Vamos por aquí. Índice de masa corporal, tú lo has visto. No es el parámetro más adecuado, pero no eso. Pero, aunque los programas deben ser híbridos entre nutrición y actividad física, sí tenemos que ser conscientes que no hay que luchar tanto contra la obesidad, sino luchar más contra la inactividad. Como decía Fran Ortega, Jonathan Ruiz y Maru Castillo, aquellos niños y adolescentes con sobrepeso y buena condición física, con sobrepeso pero con buena condición física, tienen un perfil de riesgo cardiovascular más saludable que aquellos gorditos con mala condición física. Pero tienen el mismo perfil de riesgo que aquellos con normopeso y baja condición física. Es decir, no hay que obsesionar. Eso que me lleva a que voy a prevenir trastornos alimenticios y más tarde trastornos del sistema nervioso central como anorexia y bulimia,
cuando el cuerpo real que la adolescente tiene no coincide con el cuerpo ideal que la sociedad quiere que tenga. Por tanto, y esto se relaciona con la autoestima. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hablar IMC, pero no obsesionarme con esto. No obsesionarme porque al final haces tirarnos de la báscula. Lo que yo tengo que hacer es que, y además me alegra que no sea un referente el estatus de peso con respecto a la práctica, un predictor, pero sí es importante que se valore, fundamentalmente con impedancia, que en la infancia es más difícil, sin antropometría, pero sí como referente. Pero también es importante que le llegue al adolescente. No es tan importante lo que me pesa en la báscula, sino lo que me pesa en la báscula. Y una tesis doctoral de Pilar Sáenz decía, en cuanto a la ansiedad físico-social, que yo pongo el ejemplo del voleibol siempre, porque es un deporte que me gusta mucho, pero lo veo a mí, y saben los pantalones de las niñas, que son como braguitas o culottes, ¿no? De las niñas de voleibol, pero ve a muchas chicas que se ponen el chándal cruzado para no le vean el trasero, y sin embargo las niñas del voleibol, aunque tengan el culo así, da igual. ¿Por qué? Porque tienen buena competencia y porque se lo pasan bien. Es decir, ¿qué significa eso? Que cuanto mayor competencia percibida tenga, menos ansiedad físico-social me va a causar lo que los demás opinen de mi cuerpo. Me da igual, me resbala que esté bonita, porque soy feliz haciendo lo que me gusta. Y eso está relacionado con la inteligencia emocional. En los objetivos pones observar el nivel de actividad física en primaria, de sexto primario. A mí me ha gustado, ya lo he dicho, comprobar objetivamente con acelerómetro, más que describir. Ya he dicho que en tu reto, lo harías con buenos niños y con acelerómetro con una prueba objetiva, ¿no? Me ha encantado el método, porque aquí nosotros tenemos que hablar del método, y el método ha sido excepcional, con muy buena variable, el trato de vida, la validez, la fiabilidad, el estudio piloto generalizado, el cómo hay. Perfecto. Y ahora llego a la parte de resultados de discusiones, ¿no? Todo esto es crítica constructiva, pero sabes que hay muchos temas de científico para. El 54% de tu muestra practican lo que se recomienda a nivel internacional de 60 minutos o más, cantidades por encima de 3 meses, no sé cuánto, de los cuales el 75% de los chicos y el 43% de las chicas. Pero fíjate, qué curioso. Para hacer la discusión, en la tabla 244, no sé si habrá un error, el del año 2014 dice que en Chipre el 63% de las chicas de 2 a 11 años hace más de 60 minutos hacíamos de la glucosa. El 63% de las chicas en Chipre y en España son entre el 13%. En Chipre, en Malta, en Italia, en los países de la Riviera Mediterránea, los niveles de obesidad infantil son muy elevados. No sé si esos datos estarán bien o no estarán bien, pero si es así, ¿qué hacen en Chipre para que sean tan activos? Tenemos que imitar a los mejores, por lo menos en España tenemos mucho margen de mejora. ¿Por qué las niñas hacen una actividad moderada? Porque buscan otro tipo de actividad. A los niños nos gusta competir, el machaque, la paliza, ¿no? Clave, pues, ¿qué demandan? ¿Qué demandan las chicas para no abandonar la práctica física deportiva? Y para mí una cosa, de las cosas que más me ha gustado de tu tesis, es que el autoconcepto no es un predictor. No es un predictor. A diferencia, como dice el adolescente, de Eduardo Cerrelló, de Antonio Moreno, pero sí al contrario. Es decir, el nivel de actividad física sí predice el autoconcepto. Y esto para mí es tremendamente importante. Si yo lo quiero mejorar, la educación física es educar no lo físico, sino a través de lo físico. Y tiene que educar, esa educación constructivista, educar para la vida. O sea, ¿para qué sirve? O sea, si yo sé la educación física en primaria, o el que está en secundaria, y el niño después de llevar no sé cuántos años escolarizado es sedentario, ¿para qué sirve la educación física? ¿Para aprender a hacer el pino? ¿Para que se van a hacer una voltereta? Si son sedentarios, ¿para qué es educado? En algo habrá fallado. Por mucho pino que se van a hacer, por mucho que le den la pelotita con el interior, con el exterior, si son sedentarios no hemos fallado. No estamos educando para la vida. Entonces, si aquellos que más practican tienen mejor autoconcepto, estoy incidiendo en su salud emocional, estoy incidiendo en su salud holística, por tanto, esa es la principal reflexión. La educación física tiene que ser consciente, porque solamente somos conscientes del 7% de nuestro acto, el 90% está en el inconsciente. Claro, ¿qué tendríamos que hacer? Que el profesor de educación física tome conciencia del inconsciente y para qué hace lo que hace. No sé si está en la reflexión del tiempo.
El modelo de actividad positiva te da más coordinación, más competencia percibida, más probabilidad activa. Ahí me entra. De tu dato, de tu estudio. El factor que más predice es, primero, intención de ser activo. Perfecto. Segundo, la coordinación motriz. Y tercero, lo otro significativo. Profe de educación física. ¿Le llega este mensaje? Es decir, si lo que más la conclusión es que factores predictivos de práctica físico-deportiva en actividades extraescolares. Primero, la intención de ser activo. Segundo, la coordinación psicomotriz, que vosotros habéis valorado de forma brillante. Pues eso está en la mano del profesor, porque está 6 años en primaria, más los 4 años de la ESO, más los 2 años de bachillerato, más otros 6 años en secundaria. Por lo tanto, lo tienen a huevo. Pues vamos a trabajar con esos objetivos, ¿no? Es verdad que, como te decía, el doctor Moral no hay figura, y hay muchas tablas. Y me ha gustado mucho la tabla de la 274, ¿no? Porque ves que todas las interacciones, todas las variables, todo es multifactorial. Y yo te voy a leer una de tu reflexión textual que dices, más la última, que dice: las políticas de fomento de la actividad física para la salud deberían incidir en la creación de planes de actuación que impliquen factores ambientales, instalaciones o cierta variedad y hasta a su gusto, factores sociales, inclusión de los padres, hermanos e iguales, y personales, adaptadas al nivel de competencia de los participantes y enfocadas desde edades tempranas hacia la mejora de la coordinación motriz, que es la transparencia, la última imagen que tú has puesto ahí. Claro, y ahora te digo yo, ¿y cómo lo vas a hacer en Murcia? Es decir, ¿cómo tú ese párrafo, lo vas a convertir en realidad en la Consejería de Educación de la Comunidad de Murcia? Porque ese es el objetivo, o sea, ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma. O sea, tenemos que transferir el conocimiento a la sociedad, a la ciencia deportiva, a un colegio, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar esto al Ya estoy terminando, me ha encantado anexos, me ha encantado la presentación cuantitativa, la presentación que es muy didáctica. ¿Te gustaría dirigir una tesis en esta línea en el futuro? Te pregunto. Y me alegra que no seas una persona de la universidad. Porque a veces en la universidad estudiamos para las publicaciones, para los JCR, para progresar, y tú lo haces por placer, quizás por vocación, por hobby, por reto personal, y esto me parece que es mucho digno de admirar, ¿no? Segundo, si esto está en la actividad física extraescolar, que lo hacen los técnicos de las federaciones, ¿cómo dirigiría el mensaje a todas las federaciones para que tengan claro que la formación no solamente es la técnica y la táctica del deporte? Hay un parámetro psicosocial muy importante que se tiene que abordar desde la formación en las federaciones si queremos conseguir que se incremente el número de licencias y la adherencia a la práctica. ¿Cómo haría tu intervención? Muchísimas gracias por este regalo. Enhorabuena, te felicito a ti, a tus directores, a tu familia, a tus tíos. Me ha encantado y ahora te acepto. De acuerdo, muchas gracias. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por todo lo que has estado comentando en torno a la actividad física, ya que siempre aprendo con usted. Le vengo siguiendo bastantes años atrás y la verdad es que el gusto por la actividad física asociada a la salud, desde ese ámbito, tengo que ser sincero y lo he desarrollado gracias a usted. He leído sus libros y he leído sus publicaciones, he asistido a conferencias, he asistido a cursos, y a Pedro Luis en gran parte. Son los dos motivadores que me inspiran para desarrollar mi gusto en torno a actividad física y salud. Bueno, en torno a las preguntas que establece... Perdón. Sí, en torno a las preguntas que estableces, es verdad que en la tesis no se encuentra asociación de práctica de padre hacia los escolares. En muchas otras sí, en muchas otras el modelado, la práctica del padre sí conduce a la actividad física del escolar. En nuestros datos no ha sido así. Si bien es verdad que nuestros datos no pueden ser extrapolables a otra comarca ni a otra región, porque han sido centrados en escolares de la región de Murcia, y también los datos y características del estudio quizás hayan provocado pues que no haya relación. Sin embargo, en otros estudios puede haber relación. Entonces yo considero, como usted ha mencionado, que los padres juegan un papel muy importante, sobre todo lo que ha mencionado más adelante, que en el sentido de crear una escuela de padres para intentar educarlos en torno a cómo tienen que educar a sus hijos para realizar una actividad física de forma más agradable, de forma no tan competitiva
y sobre todo de cómo dirigirse a los entrenadores. Lo de los entrenadores es verdad que el niño capta mucho de lo que el padre dice al entrenador, capta mucho de la opinión del padre en torno a ese afán por competir y por llegar alto. Por ello considero que, pese a no ser encontrado en los resultados, considero que los padres son muy influyentes. En lo relativo al sedentarismo, por encima de importancia sobre la obesidad, no puedo estar más de acuerdo. Es decir, como bien dices, hay jóvenes delgados, bueno, adultos delgados que tienen sus parámetros a nivel interno no muy saludables. Sin embargo, aquellos con un poco de sobrepeso, si son activos, pueden tener mejores parámetros que los no activos. En términos de cómo se podría aplicar esta tesis doctoral en los centros escolares de la región de Murcia, mencionar que se debería realizar una reunión con la Consejería de Educación e instruirles en torno a qué ha sido encontrado en esta tesis y cómo se debería fomentar la actividad física, no con políticas vacías, sino partiendo, por ejemplo, de cursos del CPR hacia los docentes de educación física, transmitiendo datos como los de esta tesis y transmitiendo también en torno a un debate en la comunidad de educación física de cómo podría ser ese plan de extraescolar que se debería llevar a cabo. En lo relativo a si me gustaría dirigir una tesis doctoral en esta línea, sí me gustaría dirigir una tesis doctoral en esta línea, pero dirigiría un estudio de intervención, un estudio que estos datos que he obtenido yo, pues se realiza un estudio de intervención para valorar, en base a estos predictores, a ver si mediante un estudio de prevención, es verdad que los niños a largo plazo, un estudio longitudinal, realizan más actividad física en su tiempo libre y en la edad adulta. Y por último, lo que relaciona en torno a la educación física y emocional hacia el sujeto, el papel de la educación física y emocional, creo que tal cual está planteada la educación física en los centros escolares, en el sentido de plantearla en torno a una educación física y emocional, en torno a ejercicios que impliquen a todos de forma cooperativa, en torno a ejercicios donde se puedan sentir más competentes y puedan desarrollar pues sus emociones, y sobre todo transmitiendo a los docentes que realizar más actividad física incrementa el autoconcepto físico con las implicaciones que eso tiene para su vida a largo plazo, pues deberían ser las líneas que se deberían seguir. Y con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues si me permite un segundo, vamos a ver. Sí, me disculpa el doctor Antonio Casimiro. No lo he dicho al final de la exposición. Me gustaría agradecer a mis doctores, el doctor García Cantó y el doctor Rodríguez, pues todo el proceso que han llevado a cabo durante los últimos años. Durante los últimos 4 o 5 años hemos estado estudiando en torno a estos predictores, y ha sido un proceso tedioso, un proceso con altibajos, un proceso pues difícil. Realmente muchas veces por el camino pues, me creía que no la iba a leer, porque decía vaya berenjena me he metido, entonces así un poco vulgarmente. Y bueno, agradecer también a mis familiares, a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a Carmen y a todos mis amigos que me han apoyado durante este proceso y en definitiva de una forma u otra pues han creído y han confiado en mí. Con esto doy por concluido mi...